Buenas tardes, chiquillos. Hola, profe. Hola, profe. Hola. Ayer alcanzamos a ver algo de esto. Vamos a continuar. Existen pirámides ecológicas, ¿cierto?, que ayudan a entender cómo va pasando la masa y a su vez parte de los nutrientes de una etapa o de un nivel de la cadena a otra. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí el primer nivel trófico, que vendría siendo la alfalfa, que la genera, que se considera producción primaria, ¿cierto? Producción primaria. Se dice que la alfalfa es productor, ¿cierto? Es un productor. Es la base, ¿cierto?, de esta pirámide. Entonces, 8.700 kilogramos de alfalfa finalmente se transforman en 1.000 kilogramos de vaca, ¿ya? Después esos 1.000 kilogramos de vaca, finalmente se podría decir que el consumidor primario es la vaca, el consumidor secundario del productor viene siendo la persona, una persona de 48 kilos, ¿ya? Ese es el último eslabón, ¿cierto?, o nivel de esta pirámide trófica. Entonces, esos 1.000 kilos de vaca finalmente se transforman en una persona de 48 kilos. ¿Ya? No es que la vaca se la come una persona, se refiere a cómo sea traspasando parte de la materia y parte de los nutrientes, ¿ya? La suma de todas las biomasas o energía contenida en cada nivel trófico. Esos son esos valores que vimos, la suma de toda la biomasa o energía contenida en cada nivel trófico. Recuerden que la masa está relacionada con la energía. Por lo tanto, se podría decir, en algún sentido es correcto lo que voy a decir, la masa es como energía concentrada. Ahí tenemos la pirámide, ¿cierto?, visto desde el punto de la energía. Antes vimos la pirámide ecológica desde el punto de vista de la masa. Entonces la energía solar es capturada por el productor primario, que es la alfalfa. Ella es la que aprovecha en un 100% prácticamente la energía solar. Después el consumidor primario, que sería la vaca, no aprovecha en un 100% la energía solar capturada por la alfalfa. Va a aprovechar un 70% más o menos. Después esa energía pasa una parte solamente al consumidor primario, perdón, ya no nombré eso, después solamente una parte de esa energía pasa al consumidor secundario, que sería la persona o el carnívoro, ¿ya? Entonces, ¿cuánto pasa de esa energía que capturó la alfalfa al principio? Un 30% más o menos, ¿ya? Entonces la energía solar es capturada por la planta en un 100% esa energía. El herbívoro solamente aprovecha un 70% y finalmente el carnívoro un 30%. De eso estamos hablando. Entonces hay un flujo de materia y de energía en los distintos ecosistemas. Ahí vemos los distintos ciclos que ocurren en un ecosistema.
el ciclo del agua, el ciclo del oxígeno, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono, el ciclo del fósforo, ¿ya? Hay un traspaso, ¿cierto?, de masa en este ecosistema de una cadena, de una parte de la cadena a otra, hasta volver a comenzar el ciclo. Recuerden ustedes que la energía no se destruye, solo se transforma, lo mismo con la masa no se destruye, solo se transforma. Los diferentes elementos químicos pasan del suelo al agua o al aire, y del agua o del aire a los organismos vivientes, y de un ser vivo a otro, dependiendo qué lugar ocupe en el lugar, dependiendo qué lugar ocupe en la cadena trófica, hasta que vuelve nuevamente a cerrarse el ciclo al morir ese carnívoro secundario y vuelve al polvo, ¿cierto? Y el polvo pasa a ser un nutriente nuevamente del suelo. A estos ciclos se le llaman ciclos biogeoquímicos, ¿ya? Bio de vida, geo de tierra, químico de química. Entonces tenemos ciclos biogeoquímicos gaseosos, que tiene que ver con el oxígeno, el nitrógeno, principalmente, y también tenemos ciclos biogeoquímicos sedimentarios. Esos sedimentos finalmente pasan a ser parte del suelo, finalmente esos suelos pasan a profundizar con el tiempo, se empiezan a enterrar. Acuérdense que las capas más profundas de la corteza terrestre son más antiguas, por eso en la medida que uno excava, ¿cierto?, en el fondo va retrocediendo al pasado, van quedando huellas de cómo fue nuestro pasado reciente. Finalmente, esos sedimentos se transforman en rocas sedimentarias, esas rocas sedimentarias se transforman en rocas metamórficas, y esas rocas metamórficas, al alcanzar una presión y un aumento de temperatura producto de la profundidad, finalmente vuelven a transformarse en magma, hasta salir a la superficie por el volcanismo, ¿cierto? O por el encuentro entre placas, o donde nacen las placas. Tenemos el ciclo del agua, que lo vimos ayer también, que es como el ciclo más común, pero después nos hemos dado cuenta que finalmente hay muchos ciclos geoquímicos. Tenemos los mares, que producto de la radiación solar se produce la evaporación, solamente el agua se evapora, no suben las sales, no suben el plancton, solamente agua. Esa agua se almacena y viaja a través de la atmósfera y forma nubes al cambiar las condiciones de presión. Al interior de los continentes muchas veces forman nubes, y después esas nubes forman finalmente lluvia, que puede ser precipitación agua o precipitación hielo, dependiendo de la altitud en que caiga, ¿ya? Las nieves, los hielos me sirven después para mantener ese ciclo de aguas, tanto subterráneas como superficiales en verano, y las aguas lluvias para mantenerlas durante básicamente el invierno. Y finalmente esa agua vuelve al mar y comienza el ciclo nuevamente. Entonces cuando la gente dice, no sé cómo se pierde esta agua, se dejan que se pierda esta agua de estos ríos, no se está perdiendo, lo que pasa es que no se está aprovechando bien. Pero del momento en que el agua vuelve al mar, no es que se esté desaprovechando o perdiendo, es parte del ciclo. Se podría aprovechar mejor, sí, formando tranques, por ejemplo, para tener agua en verano, cuando no hay mucha lluvia. Ahí tenemos una ciudad, ¿cierto?, que también es un ecosistema, obviamente no es un ecosistema natural, pero sí un ecosistema, hablamos del ecosistema urbano, y se comporta igual que un ecosistema natural, pues.
hay intercambio de masa entre distintas partes del ecosistema urbano, hay intercambio de energía, hay intercambio incluso de los distintos ciclos, como el ciclo del agua. Entonces, las ciudades se comportan como un ecosistema también, donde hay entradas y salidas de este ecosistema. También tienen que estar en equilibrio. No pueden haber más consumidores de agua del agua que hay, por ejemplo. ¿Se entiende? No pueden haber, por ejemplo, un problema es que hayan, por ejemplo, 4 o 5 moles prácticamente en una manzana. Eso va a provocar un problema, un caos, ¿cierto? Al salir o al entrar, sobre todo en casos de emergencia. Profe, ¿no afecta interrumpir el ciclo del agua impidiendo que llegue al mar? No sé en qué grado puede afectar. Obviamente no es natural. Pero como el agua yo la estoy juntando de todas maneras en otro espacio que también sufre evaporación, quizás no en el mismo nivel que sufriría en el mar, sí se podría decir que algo va a pasar, pero nos entrega más bondades que hasta el momento el generar un tanque, ¿cierto?, que acumule agua para el verano. No hemos visto todavía el impacto, bueno, impacta la cuenca hidrográfica, la va a impactar grandemente, ¿ya? Donde había un río, donde había un pueblo y la voy a inundar, obviamente eso se ve afectado fuertemente, pero el impedir que llegue esa agua al mar afecta básicamente al río o al ecosistema del río que llevaba esa agua al mar, más que al mar mismo y más que a la biosfera, porque el agua no la estoy haciendo desaparecer, pues el agua sigue estando. Lo que pasa es que la tengo en el continente y no en el mar, o sea, la evaporación sigue ocurriendo. Es difícil poder medir si se ve afectado en algo, por ejemplo, el mar. Si es que se ve afectado es mínimo hasta el momento, lo que entendemos mínimamente. Quizás la parte a donde llegaba el río se ve afectado, ¿cierto? Porque ahí llegaban nutrientes, sedimentos que ahora no están llegando y van a afectar obviamente la vida marina de esa zona. En ese sentido hay una afectación, pero desde el punto de vista de la evaporación del agua no creo que mayormente, más bien mínimamente. Lo que se ve más afectado es la cuenca hidrográfica, ¿ya? El que aguas abajo del tranque y ya no esté corriendo esa agua. Ya no van a haber obviamente el mismo nivel de aguas subterráneas que habían antes. No van a haber el mismo nivel de nutrientes y sedimentos que habían antes. A pesar de que siempre se deja después del tranque siempre se deja lo que le llaman un caudal ecológico, que es lo que mantiene el río y la vida del río. Pero sin lugar a dudas lo más afectado es toda la vía circundante al río natural y seguramente a donde llegaba el río al mar. En el caso de la humedal de la Aconcagua no creo que se vea muy afectado porque el río nunca llegó directamente al mar como por ejemplo otros ríos más caudalosos, sino que llega por percolación a través de la arena. Por eso se forman los humedales. Entonces la ciudad es un ecosistema complejo establecido por diversas razones en un medio cuya topografía y red hidrográfica tienen implicaciones físicas y sociales importantes. La ciudad es un ecosistema complejo establecido por diversas razones en un medio cuya topografía y red hidrográfica tienen implicaciones físicas y sociales importantes. Es decir, Santiago se construyó en Santiago por una razón clara, ¿cierto? Que es que había agua abundante. Antes que llegaran los españoles ya había gente habitando ahí por lo cómodo que era habitar ahí, en una planicie, boscosa, ¿cierto? A no mucha altura, con 2 ríos,
que rodeaban Santiago, ¿cierto? El Maipo y el Mapocho. Entonces era especial todo ese territorio. De hecho, se considera que la cuenca, todo el valle de Santiago, es uno de los valles más fértiles que hay. O fue uno de los valles más fértiles que hay, porque ahora está todo cubierto de cemento. Entonces eso tiene implicaciones importantes. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, antes el agua de las quebradas, ¿cierto? De la cordillera, de la precordillera de Santiago, bajaba, ¿cierto? Y escurría y se infiltraba al suelo. Hoy en día, como está todo cubierto de cemento, esa agua corre a los lugares más bajos y inunda, ¿cierto? Inunda las zonas más bajas de la ciudad. ¿Por qué? Porque está todo cubierto de cemento, entonces no hay infiltración natural. Y cuando se establecen, obviamente, poblaciones bajo quebradas o cuencas hidrográficas, obviamente, tarde o temprano van a ser inundadas. Entonces, es complejo intervenir la topografía natural, sobre todo para nosotros que tendemos a pavimentar todo. Lo más natural sería que todo se mantuviera con tierra, pero eso no permite una buena circulación. Es un problema para el transporte. En invierno se formarían tremendas grietas producto de los caudales, entonces es complejo. Tiene pro y contra el tema de la pavimentación. Vamos a ver otro PowerPoint ahora. Vamos a ver este otro PowerPoint. ¿Qué es lo que es un ecosistema? Unidad natural de partes vivas e inertes. Hay cosas que ya hemos visto ya, pero sirve como repaso. Ecosistema es una unidad natural de partes vivas e inertes, o sea, de la parte biótica y la abiótica, que interactúan para producir un sistema estable en el cual el intercambio de materia viva y no viva sigue una vía circular. Los ciclos, ¿cierto?, que acabamos de ver. Entonces ahí vemos cómo la energía va pasando de una cadena, de un eslabón de la cadena a otra. Vemos una nutria que se alimenta de una rana, por ejemplo, la rana de una langosta, la langosta de los pastizales, y los pastizales son los productores, ¿cierto? Los productores de la masa y la energía primaria, que puede ser consumida por los heterótrofos. Por eso se llaman productores a las plantas y a los pastos, porque son los que producen la materia y la energía primaria que es aprovechada por las especies heterótrofas. Los heterótrofos son todo el resto, que no son plantas, ¿ya? Los heterótrofos son todo el resto que no son plantas, incluso los hongos son heterótrofos, ¿ya? Entonces tenemos consumidores primarios, que podría ser la nutria, un consumidor secundario, que podría ser un tiburón, ¿cierto? O un carnívoro primario, que podría ser la nutria, y un carnívoro secundario, que podría ser un tiburón, o un puma que caza la nutria, y así. Una vez que los organismos mueren, ¿cierto?, entran en juego los descomponedores. Si bien van a haber jaivas, langostas, por ejemplo, en el caso de los restos de organismos marinos que se van a alimentar de ellos pasan a ser como consumidores terciarios, pero no son descomponedores. Los descomponedores finalmente son los hongos, las bacterias, los microorganismos que terminan degradando eso. Y esas sustancias minerales que estaban en estos organismos vuelven, ¿cierto?, a los suelos, que vuelven a nutrir y servir a las plantas, a los productores, Está determinado por qué cosa, los ecosistemas, por factores bióticos y factores abióticos. Los factores bióticos son organismos que establecen relaciones entre sí. Factores bióticos, organismos que establecen relaciones entre sí. O factores orgánicos también puede ser, que establecen relaciones entre sí. Tenemos los factores abióticos, que son factores inorgánicos que establecen límites, ¿cierto? Por ejemplo, el pH, la salinidad, la temperatura,
son factores abióticos. La pluviometría, los factores bióticos son factores orgánicos que establecen relaciones entre sí. Estos factores regulan ambos, ¿cierto? Y modulan las poblaciones hasta el equilibrio. Los factores bióticos y los abióticos. Finalmente, regulan y modulan las poblaciones hasta el equilibrio. Ahí vemos un ejemplo de un ecosistema, ¿cierto? Los distintos ciclos de energía y del agua, y los ciclos de los nutrientes y de la materia a partir de los productores, hasta volver nuevamente como minerales o nutrientes al suelo, ¿cierto? Una vez que mueren las distintas especies, a ser parte de las plantas. Hay una imagen, ¿cierto?, de un ecosistema. Se ven distintas especies que interactúan entre sí. Entonces los factores que determinan el equilibrio de este ecosistema son los factores bióticos, que básicamente está formado por los seres vivos que habitan, o sea, la comunidad. Vamos a decir que la comunidad está formada solamente por seres vivos. Y los factores abióticos, que son todas las demás cosas que están en el ecosistema, pero que no tienen vida, como por ejemplo las rocas, ¿cierto?, el agua, los vientos. Usted dice, bueno, ¿en qué me va a influir un tipo de roca ahí en el ecosistema? ¿En qué pudiera influir un tipo de roca, creen ustedes? ¿Da lo mismo el tipo de roca que haya en los suelos? No, pues no da lo mismo, porque las rocas se van degradando, se van oxidando, corrompiendo y van entregando cosas buenas o cosas malas, ¿ya? Entonces no da lo mismo tener como rocas, por ejemplo, botaderos de mina, como roca, tener botaderos de mina. ¿Por qué? Porque me van a estar entregando metales pesados a los suelos. Probablemente algunas plantas, las más resistentes, van a sobrevivir, pero van a traer esos contaminantes en sus raíces, en sus hojas, y finalmente los conejos se van a comer esas hojas con metales pesados, y después el hombre, al cazar los conejos, o los zorros al comerse los conejos, van a llevarse esos metales pesados a su organismo, y se van a ir envenenando, ¿cierto? Y se pueden producir incluso enfermedades como las que se producen en nosotros, como el cáncer. El cáncer no es algo propio del ser humano solamente, sino de cualquier especie animal. Eso es lo que va ocurriendo. Ecosistemas hay distintos tipos, ¿cierto? Tenemos la jungla, el desierto, el bosque. Aquí estamos viendo una especie de bosque que llega, por ejemplo, al mar. ¿Qué son los factores bióticos? En la ecología se conoce como factor biótico o componente biótico a todos los organismos vivos que interactúan con otros organismos, refiriéndose a la fauna y a la flora de un lugar específico. Entonces esos son los factores bióticos. Estamos hablando de la fauna, de la flora de algún lugar específico. Cuando hablamos de fauna nos referimos al reino animalia, ¿cierto? Y la flora sería el reino plantae, pero también dentro de los factores bióticos tenemos el reino fungi. No todos los hongos se adaptan a todos los climas, por lo tanto hay hongos específicos que están en un espacio específico. Esos son los hongos que faltan, por ejemplo, cuando plantamos pino radiata en el sur, los hongos que son característicos del hemisferio norte, que ayudan a degradar las hojas de los pinos. Aquí no existen, por eso aquí provocan tanto daño en nuestro ecosistema, ¿cierto? Porque dice, no son degradados y van acidificando los suelos y dejándolo prácticamente inerte para la próxima vida, porque al acidificar los suelos, los ácidos hacen que escurran los minerales que son necesarios para la vida y se van al fondo, percolan al fondo, a la zona rocosa. Entonces ahí ya no son aprovechados por las plantas. También se llaman factores bióticos a las relaciones establecidas entre los seres vivos de un ecosistema. O sea, las relaciones que existen entre los seres vivos también se les llama factores bióticos.
quién es el depredador, quién es el productor, quién es el carnívoro primario, el carnívoro secundario, quiénes son esas relaciones, las cadenas, las redes tróficas, también se le llaman factores bióticos, que son propios de cada ecosistema y que condicionan su existencia, ¿cierto? Hacia arriba y hacia abajo, en todas direcciones, entendiendo que es una red. Los factores bióticos pueden dividirse en 3 tipos que aparecen a continuación. Individuo, cada ser vivo organizado respecto de la especie a la que pertenece. Individuo. Población, es un conjunto de organismos o individuos que coexisten en un mismo espacio, tiempo y que son de la misma especie. Entonces la población es un conjunto de organismos o individuos de una misma especie, ¿cierto?, que coexisten en un mismo espacio y tiempo. Comunidad, conjunto de organismos de cualquier especie que coexisten en un espacio definido, biotopo, así se llama el espacio definido, biotopo, que ofrece las condiciones exteriores necesarias para la supervivencia. Topo viene de tierra, ¿cierto? Comunidad, conjunto de organismos de cualquier especie que coexisten en un espacio definido, biotopo, que ofrece las condiciones exteriores necesarias para su supervivencia. Cuanta más variedad haya de organismos o diversidad o biodiversidad, más sana es la comunidad y más garantías tiene de permanecer, entre más diversa sea, ¿cierto? Porque si cada especie se alimenta solamente de una especie en particular y desaparece una de esas especies, va a romperse todo esa red trófica, más que red, cadena trófica, y va a morir, como en el caso de especies especialistas como el panda o el oso polar, ¿cierto? Entonces, entre más compleja sea, entre más especies cohabiten y cumplan una etapa en particular, más garantías tiene ese ecosistema de permanecer. Entonces, la comunidad es el conjunto de organismos de cualquier especie. Y cuanto más variable sea la diversidad biológica que ésta tenga, cuanta más variedad o diversidad exista en ese ecosistema, más sana es la comunidad y más garantías tiene que permanezca. Puede morir la rana, pero puede quedar el sapo, que va a seguir alimentando, ¿cierto?, a tal especie. Puede morir el trigo, pero va a quedar la cebada. Entonces, la langosta va a poder seguir alimentándose. A eso me refiero. Ahora, cuando sumamos el total de factores físicos y biológicos que operan en cualquier área, aparece el ecosistema. Cuando sumamos el total de factores físicos y biológicos que operan en cualquier área, aparece el ecosistema. Un ecosistema es una unidad autosuficiente, ¿ya? Un ecosistema se mantiene a sí mismo cuando está sano, ¿ya? Nadie tiene que plantar nada. Ahí tenemos un individuo, ¿cierto?, una población, una comunidad y un ecosistema, para que se entiendan los conceptos. Individuo, población, comunidad, el conjunto de población, ¿cierto?, y ecosistema. Los factores bióticos también pueden ser clasificados en 3 tipos. Productores son los que fabrican su propio alimento, ¿cierto? Son los autótrofos, por lo tanto son las plantas en general, los productores son las plantas, son los que fabrican su propio alimento. Los hongos no son autótrofos porque ellos necesitan y se alimentan de la madera, por ejemplo, de los árboles, por lo tanto son heterótrofos. Los consumidores son los que no pueden producir su propio alimento. Estos vienen a ser los heterótrofos. Otro nombre de los consumidores, heterótrofos. Entonces tenemos consumidores primarios y consumidores secundarios. Por ejemplo, la vaca, en el caso de la alfalfa, es el consumidor primario. El hombre sería el consumidor secundario. ¿Ya? Las larvas de las moscas serían el consumidor terciario, los que nos van a hacer chupete.
Y los descomponedores finalmente son los que se alimentan de la materia orgánica descompuesta, descomponedores. No se refiere a la putrefacción, se refiere cuando ya las larvas hacen sus heces, los que se alimentan de las heces son los descomponedores. O sea, básicamente son microorganismos, bacterias, hongos. Esos son los descomponedores. Ahí tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de lo que es la cadena alimenticia o la cadena trófica. Todo parte con los productores, ¿cierto?, la flora, consumidor primario, se ve un ratoncito ahí, consumidor secundario, consumidor terciario, un zorro. Finalmente el zorro muere, pero quienes van a cumplir su tarea después de las moscas son los hongos y las bacterias, que son los descomponedores. Y todo el ciclo, tanto de la energía como de la materia, va moviéndose, ¿cierto?, de una parte de la cadena trófica a otra. ¿Cuáles son los factores abióticos ahora? Los factores abióticos son los factores químico-físicos del ambiente, también llamados factores abióticos. A sin vida, ¿cierto? Bio, vida. Los factores abióticos más destacados son las precipitaciones, ¿cierto?, y la temperatura. Las precipitaciones pueden ser en forma de agua o en forma de nieve, ¿ya? O sea, líquida o sólida. Entonces, esos son los factores más relevantes, los factores abióticos, las precipitaciones y la temperatura. No son los únicos, pero son los más relevantes. Estos factores varían ampliamente de un lugar a otro, ¿cierto?, de acuerdo a su latitud, de acuerdo a su altura geográfica, de acuerdo a su localización. Pueden estar a la misma latitud, por ejemplo, pero no es el mismo clima el de Limache que el de Viña del Mar, a pesar que están en la misma latitud. ¿Por qué? Porque uno está más cerca del mar y otro está más al interior. Por lo tanto, hay menos humedad, más calor. Van variando los factores abióticos. Varían ampliamente de un lugar a otro. Y dice, pero las variaciones pueden ser aún mucho más importantes de lo que normalmente entendemos o reconocemos. No es solamente un asunto de precipitación total o temperatura promedio. Uno puede decir que Chile tiene una temperatura promedio y una precipitación promedio, ¿cierto? Pero no en todos los lugares de Chile va a caer esa precipitación promedio. Es lo mismo que el Producto Interno Bruto. Uno habla, el sueldo per cápita, el producto per cápita. Uno dice, no, aquí en Chile es de $15.000, pero no todos reciben $15.000 anuales. Hay gente que recibe $5.000 anuales, otros reciben $100.000 anuales, ¿ya? Entonces es un promedio nomás. No significa que esa precipitación promedio caiga en Atacama, en Antofagasta, en Arica. Es un promedio, no te dice lo que realmente está ocurriendo. Lo mismo con la temperatura. En el planeta nuestra temperatura es alrededor de 15 grados promedio, pero hay lugares que nunca van a haber 15 grados, hay lugares que nunca van a salir del bajo cero, otros lugares nunca van a bajar de los 30 grados. Entonces, ojo con no confundir lo real con lo promedio. El promedio del curso puede tener un 65 en el primer certamen, pero no significa que todos se sacaron un 65. Hay quienes se sacaron un 100 y otros se sacaron un 10, ¿entienden? Es lo mismo. Por ejemplo, en algunas regiones la precipitación total promedio es de 100 centímetros por año, ¿ya? 100 centímetros por año, o sea, 1000 milímetros al año, que se distribuyen uniformemente durante todo el año. Por ejemplo, ahí nos están mostrando el clima húmedo en Kiev, Ucrania. Allá caen, no se miden en milímetros, sino en centímetros por la cantidad de agua que cae, pero se distribuyen uniformemente durante el año. Pero hay veces que caen, por ejemplo, en Chile central,
debieran de caer unos 300 milímetros al año, pero se concentran básicamente en una estación, que es el invierno, no como allá en el clima continental húmedo de Kiev, Ucrania. Por lo tanto, en verano no tenemos precipitación y en invierno nos caen esos 300 milímetros al año. Entonces tenemos una estación húmeda y una estación seca. ¿Se dan cuenta que los promedios pueden ser engañosos si no los entendemos? Esto crea un efecto ambiental muy diferente al que se encuentra en otra región, que es el clima continental, donde cae la misma cantidad de precipitación, por ejemplo, pero solamente durante 6 meses por año, ¿ya? Que sería la época de las lluvias. Entonces, todo va a depender. El clima del Mediterráneo es muy distinto al clima que estábamos viendo de Ucrania. Bueno, en todo caso, en el clima mediterráneo no caen 100 centímetros al año, mucho menos. Caen como 30 centímetros al año. Esto crea un efecto ambiental muy diferente al que se encuentra en otra región donde cae la misma cantidad o menos de agua, pero se concentran básicamente en la estación lluviosa o en el invierno, dejando la otra mitad del año, ¿cierto?, como estación seca. Entonces el clima mediterráneo se caracteriza por eso, por tener prácticamente dos estaciones, una el invierno y la otra el verano. En el invierno es cuando llueve y el verano es donde hace mucho calor y hay falta de agua. Y tenemos una foto, ¿cierto?, típica del clima mediterráneo. Igualmente, un lugar donde la temperatura promedio es de 20 grados Celsius y nunca alcanza el punto de congelamiento, es muy diferente de otro lugar con la misma temperatura promedio, pero que tiene veranos ardientes de 40 grados o más e inviernos muy fríos. Por ejemplo, Nueva York. Nueva York, si uno saca el promedio de temperatura entre el invierno y el verano, debe tener algo así como 20 grados Celsius, como nuestra quinta región, ¿ya? Aquí en Limache debe ser un promedio de unos 20 grados Celsius, si uno lo saca como promedio anual. Pero no tiene nada que ver con el clima de Estados Unidos, en Nueva York, porque en Nueva York hay 10, 20 grados bajo cero en invierno, nieva, y en verano hay 36 grados sobre cero y no se puede ir a bañar a la playa, y es rico ir a bañarse con 36 grados de temperatura. Aquí nunca, en Viña vamos a tener 36 grados, y nunca vamos a tener 20 grados bajo cero en Limache. Entonces, bien distinto, ¿se dan cuenta? A pesar de que tienen el mismo promedio de temperatura anual. También otros factores abióticos, también tenemos otros factores abióticos. Pueden estar involucrados, por ejemplo, incluyendo el tipo y profundidad del suelo. Ya no es lo mismo la flora que crece cuando hay 10 centímetros de suelo que la flora que puede crecer donde hay medio metro a 1 metro de suelo. Entonces, eso también es un factor abiótico, pero también otros factores abióticos pueden estar involucrados, incluyendo tipo y profundidad del suelo. No es lo mismo estar en un suelo salino, como son los salares, el tipo de vida vegetal que pueden dar, y la vida vegetal, ¿cierto?, que puede crecer un suelo con un pH de 6, ¿ya?, sin salinidad. No es lo mismo, ¿se entiende o no? Entonces hay otros factores abióticos que también influyen sobre la vida y la comunidad, y si hay o no productores, que son como por ejemplo la profundidad del suelo, disponibilidad de nutrientes esenciales, que no los voy a encontrar en el desierto, viento, fuego, salinidad, luz, longitud del día. No es lo mismo un día en invierno que un día en verano en Punta Arenas, acá en Santiago, ¿cierto? En Santiago, en invierno, a las 7, 8 de la tarde ya está oscuro. En Punta Arenas, a las 5 de la tarde ya está oscuro. Y en verano, el día termina a las 9 en Santiago, y en Punta Arenas va a terminar a las 10:30, 11. ¿Ya? Son días más largos. Entonces todo eso influye sobre, como un factor abiótico en las comunidades naturales, en los ecosistemas. Entonces también son factores abióticos eso, como la profundidad del suelo,
la materia orgánica que se encuentra en el suelo, la salinidad del suelo, el pH del suelo, la longitud del día, el viento, los incendios que se puedan provocar, etcétera. Todas son medidas, ¿cierto?, que van a influir y son factores abióticos sobre la calidad y diversidad de la vida. Lo mismo ocurre con las aguas, ¿cierto? Hay aguas salinas, donde muy poca vida puede crecer, ¿ah? Y hay aguas que no tienen mucha sal y puede crecer mucha vida. Hay aguas muy profundas donde no llega prácticamente luz, hay menos vida, por lo tanto, menos temperatura. Hay aguas con más pH o menos pH, y eso también influye sobre la comunidad y sobre la diversidad biológica que puede crecer en esas aguas. Como ilustración, tomemos el terreno, ¿ya? El terreno donde podría habitar una comunidad. Orientación. En el hemisferio sur, las laderas que dan hacia el norte generalmente presentan temperaturas más cálidas. Es lo que les decía yo sobre la ladera sombría y la ladera solana. La ilustración, la orientación incluso de las casas cambia. El nivel de temperatura o el nivel de frío en invierno o verano, ¿ya? Entonces, cuando las laderas naturales de los cerros dan hacia el norte o apuntan hacia el norte, generalmente tienen temperaturas más cálidas, tienen más sol durante el día, por lo tanto son más secas. Entonces hablamos de la ladera solana. En cambio, las laderas que apuntan hacia el sur, las laderas que apuntan hacia el sur, son las laderas sombrías. ¿Por qué? Porque tienen menos sol, menos lluvia, más vida vegetal. El tipo de suelo. Un suelo arenoso, debido a que no retiene el agua, obviamente no va a producir el mismo efecto cuando llueve en un suelo que no es arenoso, ¿cierto? Lo mismo con el suelo arcilloso. El suelo arcilloso es casi impermeable, por lo tanto retiene más el agua durante más tiempo que un suelo arenoso. Entonces el tipo de suelo y su espesor, el nivel de materia orgánica que éste tenga, va a influir para bien o para mal sobre los productores, o sea, sobre la vida vegetal. Dice ahí, un suelo arenoso, debido a que no retiene bien el agua, produce el mismo efecto que una precipitación menor, ¿ya? Aunque llueva más, es como que prácticamente no lloviera nada, porque percola rápidamente las capas inferiores, no es aprovechada por la vegetación. El viento, ya que aumenta la evaporación, el viento también puede tener el efecto de condiciones relativamente secas. Es lo que ocurre en la Patagonia, ¿cierto? En la Pampa hay mucho viento, por lo tanto, aunque llueve más, por ejemplo, si no conocen la Patagonia Argentina, es como desértica, no tiene nada que ver con nuestra zona de la Patagonia. Hay, por ejemplo, en la Patagonia Argentina, en Ushuaia, la temperatura promedio anual es de 22, 24 grados, ¿ya? Entonces, y si uno saca fotos ahí, se parece al desierto norteamericano, no tiene nada que ver con la parte nuestra del sur de la Patagonia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos más cerca del mar, básicamente. Entonces el viento también produce un efecto parecido al de la evaporación. Perdón, parecido al que tiene el sol, o en lugares donde no hay mucha precipitación. Como es más rápida la evaporación, significa que las condiciones para las plantas son más bien secas. Sin embargo, todos estos factores y otros más pueden ejercer por ellos mismos un efecto crítico. Sin embargo, estos y otros factores pueden ejercer por ellos mismos un efecto crítico sobre el ecosistema, ya sea el viento, el tipo de suelo, la orientación, pueden afectar críticamente las condiciones del ecosistema, ¿cierto? Como les hablaba de los microclimas antes, respecto de la orientación de las laderas. La que mira hacia el norte generalmente seca y parece desierto. En cambio, la que mira hacia el sur, la ladera sur, es más bien húmeda y tiene mucha más vida vegetal, por lo tanto más fauna. Podemos ver lo siguiente. Resumiendo, dice, podemos ver que los factores abióticos
que se encuentran siempre presentes en diferentes intensidades, interactúan unos con otros para crear una matriz de un número infinito de condiciones ambientales diferentes. ¿Ya? Como en todas partes los factores abióticos son distintos, se puede formar o crear una matriz, se pueden crear matrices infinitas, dependiendo, tú varías una sola condición, por ejemplo el pH del agua, la salinidad del agua, el tipo de roca, la orientación respecto del sol, y va cambiando todo. Repito eso, resumiendo, podemos ver que los factores abióticos, que se encuentran siempre presentes, pero en diferentes intensidades cada uno, interactúan unos con otros para crear una matriz de un número infinito de condiciones ambientales distintas. Factores abióticos tienen distinta importancia según el medio en que se trate. Estamos hablando del medio terrestre, el medio acuático o el suelo, ¿ya? No es lo mismo el pH en el agua que el pH en el suelo. No es lo mismo el viento en el agua que el viento en el suelo. Entonces van teniendo diferente importancia según el medio en que estemos tratando. Cuando los factores abióticos condicionan su subsistencia, me refiero a la de las especies, se le denomina factores limitantes o ecológicos. Ojo con esto. Cuando los factores abióticos condicionan la subsistencia de las especies, se les denomina factores limitantes o ecológicos. Por ejemplo, dependiendo de la cantidad de nitrógeno en los suelos, o la cantidad de fósforo en los suelos puede ser condicionante para la vida vegetal. La cantidad de materia orgánica que hay en el suelo puede ser condicionante bajo un cierto valor para que haya o no haya vida vegetal. Lo mismo con el pH. ¿Ah? No es lo mismo un suelo ácido que un suelo alcalino para la vida vegetal, o un suelo con pH neutro. Entonces, ciertos valores de algunos factores abióticos son valores críticos o limitantes para ciertas especies. A su vez, las especies desarrollan una serie de adaptaciones para poder subsistir. ¿Ah? Hay veces que hay condiciones tales que las especies de alguna forma se adaptan para subsistir en esas condiciones. Aquí hay un ejemplo, ¿cierto?, de los factores abióticos, cómo influyen en distintas especies. Por ejemplo, la luz, variación. ¿En qué afecta la luz? Fuente de energía. Es mayor en las zonas de montaña y en los polos. Plantas. La adaptación, las plantas se adaptan, se estratifican, ¿no es cierto?, a distinta altura. Animales, varía la actividad y el comportamiento de acuerdo a la luz. Hay animales que, como los búhos, ¿cierto?, que cazan de noche. Otros animales cazan de día, para no hacer competencia con los de la noche. Esas son adaptaciones. La temperatura es variable tanto en el día como en la noche, como en las estaciones del año. Generalmente es menor al aumentar la altura, ¿cierto?, la temperatura. Las plantas, por ejemplo, anuales mueren. De las que no son perennes, las plantas anuales que crecen, que empiezan a crecer en primavera y no son perennes, mueren y dejan semillas, ¿cierto? Se reduce la actividad perdiendo las hojas, ¿ya? Porque hay menos sol, se reduce la actividad perdiendo las hojas. Formas de resistencia. Formas de resistencia. Las semillas y las yemas, por ejemplo, que son dejadas para adaptarse a crecer cuando haya más lluvia. O sea, las semillas tienen cierta cáscara o cierto grosor para permanecer su vida internamente hasta que se den las condiciones. Existen animales que son homeotermos, presentan la temperatura constante, como nosotros, ¿cierto? Presentamos una temperatura constante, pero hay otros animales, ¿cierto?, que son poikilotermos, temperatura semejante al medio, ¿ya? Condiciones desfavorables, emigran, permanecen en estado de aletargado o larvamiento. Humedad. ¿En qué influye la humedad? Cantidad de agua en el aire.
Cantidad de agua en los suelos, factor importante, pues se producen pérdidas por evaporación y transpiración. Hidrófilas, las plantas hidrófilas viven en ambientes húmedos y sombríos. Presentan epidermis finas y abundantes estomas para facilitar la pérdida de agua en exceso. Por ejemplo, los helechos son hidrófilas. Presentan epidermis finas y abundantes estomas para facilitar la pérdida de agua en exceso. Todas esas son adaptaciones, ¿se dan cuenta? Xerófilas, en ambientes secos, hojas transformadas en espinas o con forma de aguja. Desarrollan tallos y hojas para almacenar agua. Desarrollan tallos y hojas para almacenar agua, como las suculentas, ¿cierto? Los cactus. ¿Cómo vemos adaptaciones respecto a la luz en los animales? Varía la actividad y el comportamiento de acuerdo a la luz. La temperatura, bueno, lo que ya lo leímos. La humedad en los animales, ¿cómo afecta? Presencia de estructuras espaciales, presencia de estructuras especiales para evitar pérdidas por transpiración. Exoesqueleto en el caso de los artrópodos. Escamas en los reptiles, pelo en los mamíferos. Todos esos son como adaptaciones de los organismos a los distintos tipos de humedad, ¿cierto? Entonces algunos, por ejemplo, el chancho no transpira. Entonces por eso se embetuna en barro cada vez que puede, porque de esa forma evita que con el barro le llegue tanta radiación solar, y por otro lado se enfría. Por eso se embetunan en barro los chanchos, porque no tienen glándulas sudoríferas como nosotros. Los exoesqueletos son las estructuras, ¿cierto?, que cubren a los insectos, a los arácnidos, a los coleópteros, las escamas en los reptiles, el pelo en los mamíferos, ¿ya? Todas esas son características que se les llama adaptativas de los animales, de los distintos animales, a la luz, a la temperatura o a la humedad. Ahí vemos imágenes de animales que se han adaptado a su medio. Vemos las distintas fases de la mosca allá abajo. Caracoles, ¿cierto? Suculentas o cactus. Bosque húmedo allá en el sur. Vemos los helechos ahí en el suelo. Animales invernando, ¿cierto?, que hacen que su metabolismo baje a niveles casi como que estuvieran muertos, para gastar menos energía y pasar al invierno. Comen bastante antes de invernar para, con esa grasa acumulada, permanecer durante el invierno. Ahí tenemos un ocelote aparentemente, que es una especie de gato salvaje, ¿cierto?, que caza en la noche. Lo mismo el búho, que también caza de noche, y sus plumas, ¿cierto?, en la cara lo ayudan a captar de mejor manera, forman como una especie de radar para captar mejor el sonido. Entonces la cara es como un radar que le permite sentir hasta el mínimo sonido, incluso bajo la nieve, y poder cazar, por ejemplo, ratones que van bajo la nieve. En el medio acuático ocurre algo parecido. También influye la luz, la temperatura y en este caso la salinidad, pero podría ser el pH también. Entonces, la luz varía, ¿cierto? Entonces, esa es la fuente primaria de energía de los productores. El agua absorbe la radiación luminosa, ¿cierto?, más que el aire. El agua absorbe la radiación luminosa más que el aire. La intensidad disminuye con la profundidad, ¿cierto? Entonces tenemos varias zonas dentro de un ambiente acuático. La eufótica se realiza la fotosíntesis hasta los 50 metros, ¿ya? Ahí donde abunda, por ejemplo, el fitoplancton. La oligofótica, zona de penumbra, ya no penetra la luz bajo los 50 metros. Y afótica, oscuridad total. A partir de los 500 metros ya no hay luz, no hay nada de luz. Es increíble que haya vida ya en el fondo marino. Adaptaciones. Plantas, por ejemplo, tienen pigmentos de diferentes colores que absorben longitudes de onda distintas. Y por eso nosotros las vemos de un determinado color.
Cuando tú ves una flor roja es porque está reflejando las longitudes de onda, todas menos la de esa gama del rojo. Cuando tú ves una flor amarilla, está absorbiendo las radiaciones electromagnéticas, la luz de todas las longitudes de onda o de toda frecuencia, menos la frecuencia del color amarillo. Por eso ves el amarillo, porque es la única que te refleja. En el caso de los animales con capacidad para producir luz, por ejemplo, la bioluminiscencia, como hay algunas, ¿cómo se llaman? Orugas que tienen bioluminiscencia, y también ¿cómo se llaman estos bichitos que vuelan? Que tienen luz propia, ¿se acuerdan el nombre? Luciérnagas. Luciérnagas, justamente, luciérnagas. O los peces, el pez cebra. El pez cebra también tiene luz propia. Y hay un pez también en los fondos, en los ambientes afóticos, que tienen una luz como así como la codorniz que baja, y con eso cazan, porque los otros peces lo ven como algo para comer, se acerca al pez y se lo hacen chupete, ¿ya? Tenemos animales que viven en condiciones sin luz. Es súper importante que un animal que está acostumbrado a vivir en la luz reciba luz. Por ejemplo, yo les contaba que habían gatos que nacían en la mina El Teniente, que es una ciudad bajo tierra, se multiplicaban los gatos y nacían ahí, y como no tenían luz natural, luz del sol, nacían ciegos, o sea, se volvían ciegos, porque la luz del sol es la que hace que se genere la capacidad de captar la luz en la ¿cómo se llama? En la córnea, creo que es, córnea. O en la otra, ¿cómo se llama la otra parte? No me recuerdo el nombre, pero si no hay luz solar, no pueden ver, no se generan las células que permiten que después los animales capten la luz. También están los procesos osmóticos que tienen que ver con la salinidad, ¿cierto? Hacen que los salmones y anguilas, por ejemplo, puedan vivir en medios donde varía la concentración de sal. Entonces uno ve salmones que son de mar, ¿cierto? Y después los ve que se meten a aguas dulces, ¿cierto? Donde la salinidad no existe prácticamente, solamente para depositar sus huevos. Entonces el salmón vive tanto en agua salada como en agua dulce. Son pocos los peces que tienen esas características. No es lo mismo filtrar agua salada que filtrar agua dulce, ¿ya? Lo mismo algunas anguilas, pueden vivir en medios donde la concentración de sal varía. Ya, chiquillos, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. Espero que si tienen alguna duda me puedan preguntar. Por correo, Fernando. Por correo. Ya, estimado. Bendiciones. Chao.